Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos en el día de hoy con un nuevo episodio en Despierta a tu propósito. Tengo un invitado especial de la República de Panamá, el evangelista Luis Espinosa, un hombre que el Señor ha levantado, un hombre que el Señor libró de la muerte porque el enemigo quería acabar con su vida para detener el propósito de Dios en él, pero Dios lo hizo libre. Había muchas enviaciones de brujería, cosas que él estuvo experimentando, que estará compartiendo con nosotros, porque sé que hay muchas personas que tal vez están pasando por esta misma situación y no saben cómo salir. Por eso te insto a que te quedes hasta el final de este video, porque estaremos orando por tu vida. Y muchas personas, mientras estén viendo esta transmisión, mientras estén viendo este video, van a recibir liberación en el nombre de Jesús. Y bueno, Luis, bienvenido, preséntate aquí. A la audiencia, un saludo. Bendiciones en este día maravilloso. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brindado y por nuestra hermana Sofía, que me ha dado la oportunidad de contar mi testimonio a través de su plataforma. Mi nombre es Luis Espinosa, evangelista del Señor por su misericordia, y estoy aquí en este lugar para contar mi testimonio, cómo el Señor me llamó. Amén. Bueno, así como Él lo está diciendo, cuando el Señor llama, no hay vuelta atrás. Así que Luis, cuéntanos cómo Dios te llamó, qué fue lo que ocurrió en tu vida para que tú dieras ese paso, ese encuentro con Jesús. A pasar de mi edad, cuando era un joven, andaba en los deleites de este mundo, en las cosas que ofrece el enemigo, porque el enemigo ha cegado a la humanidad para que la luz de Cristo no resplandezca en sus vidas. Así es. Y mi vida era una vida desordenada, en las discotecas, en lugares donde Dios no le agrada que uno esté. Y a pasar del tiempo, mi vida fue decayendo de mal en peor, en la finanza, en mi salud. Y yo me decía, ¿qué es lo que me está sucediendo? Y yo aclamaba a Dios, porque solo conocía a Dios de nombre, pero no había tenido un encuentro con el Señor, que es muy diferente. Creer en Dios y caminar en Dios, que es más profundo. Y mi vida fue empeorando cada día. Ya los trabajos no me salían porque yo me dedico a lo que es, soy técnico en refrigeración. Ya los clientes no me llamaban. Cada día mi vida iba mal en peor en la salud. Cada día iba saliendo un síntoma diferente. Y yo me hacía un escaneo en mi vida y decía, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Será que yo vine a este mundo a sufrir? Señor, le decía al Dios Todopoderoso, ayúdame. Y ese testimonio, mi forma de cómo yo me sentía, yo se lo expresaba a mis familiares, a mi abuelo, a mi abuela. Y ellos me decían, ve a los médicos para que te hagas un examen. Y yo iba al médico, pero ellos no encontraban nada. Hacía solicitud para que me llamaran para lo que yo sé hacer. Y solamente cuando iba y dejaba mi solicitud, eso quedaba en visto, no me llamaban, solo iba y cotizaba. Y yo me hacía un escaneo en mi vida, ¿qué es lo que me está pasando? Y hay una de las cosas que a veces nuestros abuelos o nuestras abuelas nos dicen, puede ser que te estén trabajando con un trabajo de brujería, ve a los curanderos. Pero la palabra curandero, detrás de esa palabra, es brujería, brujo, hechicero. La palabra de Dios dice que el pueblo, mi pueblo, padeció por falta de conocimiento. En el libro de Oseas 4, versículo 8, que el pueblo padeció por falta de conocimiento. Y yo padecí por falta de conocimiento. En vez de ir
a las manos del Señor, en vez de buscar al Señor, lo que busqué fue ir a esos lugares donde no tuve que ir. Y a ir a esos lugares visitando brujos y curanderos, porque ya la ciencia no daba con lo que yo tenía. Y ir a esos lugares fue la peor decisión que yo pude hacer en mi vida. Pero hoy entendí que era necesario que yo fuera a ese lugar para hoy testificar del engaño de Satanás, que tiene a muchos hoy en día atrapados, cautivos en el engaño, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Y a pasar del tiempo, que fueron 4 años de cautiverio, buscando una sanidad que jamás iba a encontrar en ese lugar. Y le doy gracias a Dios, que Dios me ayudó y hoy en día estoy aquí dándole la gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Amada hermana Sofía. Wow, poderoso eso, Luis, porque muchas veces la gente, ¿verdad?, vive engañada. El enemigo los nubla, los ciega, porque dice la palabra que una casa dividida no puede prevalecer. Y Satanás no echa fuera a Satanás, porque su reino no va a permanecer. Entonces mucha gente va a buscar una supuesta solución, pero no son libres realmente, sino que terminan igual estando cautivas por el enemigo, porque el único que puede darte la verdadera liberación es Jesucristo. Y Luis, yo quiero preguntarte, ¿qué síntomas estabas experimentando tú? ¿Qué era lo que tú sentías, que tú decías, esto puede ser brujería, me están atacando con brujería? Los primeros síntomas que yo tuve fueron mis finanzas, que de cada día iba de mal en peor. Mi salud, todo comenzó con un síntoma en el esternón. Y yo sentía que mi esternón traqueaba mucho. Yo decía, pero esto no es normal. Hasta incluso fui a hacerme una radiografía al médico. Y el médico me dijo que si yo me había golpeado. Yo le dije, no, yo no me he golpeado, yo nunca he tenido un accidente. Y ese fue el primer síntoma que yo tuve. Ese síntoma, cuando yo iba a trabajar, ese síntoma no me dejaba trabajar, porque cuando yo iba a trabajar, yo sentía que me agarraban con un cuchillo y sentía ese dolor en el centro del esternón para que yo dejara el trabajo, para que yo me fuera y perdiera el trabajo. Y cuando eso me daba, eso era un dolor tan fuerte que me atacaba el sistema nervioso. Y eso me afligía, que yo pensaba que yo me iba a morir ahí, en ese lugar. Otro de los síntomas que presentaba era dolor en la cintura, mucho dolor en la cintura. Esta pierna me fallaba cuando caminaba. Y yo me hacía un escaneo en mi vida, pero ¿qué es lo que me está pasando? Si yo voy a los médicos, todo está bien. Y otro de los síntomas, que también fueron unos síntomas muy tormentosos, que lo que es la zona de lo que es mi pecho se llenaba de gases. Y esos gases hacían que mi tendón muscular estuviera inflamado siempre. Y a pasar del tiempo, cuando comencé a los brujos, los curanderos que se disfrazan de curandero, la palabra curandero engaña mucho porque piensan que vienen de Dios, porque la palabra curandero significa curación, pero detrás de ellos trabajan con espíritus malignos. Así es. Y jamás el ser humano va a ser libre. El único que puede darse a libertad es Jesucristo. Amén. Y a medida que yo iba a esos lugares, ellos me daban toma, me hacían baño, me oraban. Y cada vez que yo iba, tenía que tomar una toma para resguardarme. Pero en realidad que cada vez que yo tomaba esa toma, hoy comprendí que era un demonio que me estaban agregando a mi cuerpo para que yo estuviera atado. Y esos síntomas cada vez iba de mal en peor. Y el peor de los síntomas, que una vez me atacó
era que me daba un calambre por todo el cuerpo. En ese tiempo aún yo estaba tomando lo que es cerveza, alcohol, y me acuerdo ese día que eso me atacó y yo no sabía qué hacer, y yo le decía a mi abuela: abuela, me voy a morir, me despido de ustedes, porque era una corriente que me corría por todo el cuerpo y yo pensaba que yo me iba a morir y no había quien me llevara al hospital. Y me acuerdo ese día que me fui a donde el vecino para que me llevara. El vecino estaba dormido y él me dice: Luis, alístate que nos vamos, que te voy a llevar para el hospital. Cuando él me llevaba en su auto, yo sentí un alivio, pero cuando llegué al hospital me atacó eso nuevamente. Me hicieron los exámenes profundos y el primer examen que me hicieron es el potasio, porque de ahí es donde radica el problema de los calambres. Y el doctor me dijo: usted está bien, joven, usted no tiene nada. Debe ser que el alcohol lo está afectando. Y yo le dije: doctor, está raro, porque antes yo tomaba cerveza y no me pasaba nada. Pero dentro de mí decía: te están trabajando, es una brujería. Y yo se lo contaba a mi abuelo. Y como le explico que ellos lo que te incita es a visitar brujos y curanderos. Y lo peor que hice fue que después que salí del hospital, me fui al curandero. Y él me dijo: yo te voy a hacer una toma para que ya estés bien y eso no te vuelva a dar. Y eso fue una mentira, un engaño de Satanás, porque nunca, con la toma que él me daba, nunca se me quitaba. Y yo dije: bueno, voy a dejar de beber de beber cerveza para que ya no me dé más eso. Y ya ese síntoma me daba sin beber cerveza. Todo lo que es mi cuerpo, mis brazos, me dolían. En las mañanas amanecía con estas manos entumidas, hinchadas. Hasta incluso los doctores me mandaron una pastilla que se llama Valium, que es una pastilla, un medicamento para un fuerte dolor de los huesos, y no me lo quitaba. Y yo le oraba al Señor, a Dios, le decía: ayúdame. Lo único que sabía decir era: ayúdame. Y a pasar de los años, Dios escuchaba mi clamor. Y Él no pone carga que nadie puede aguantar. Él sabía en qué momento Él iba a entrar en acción para hacerme libre. Y una de las cosas que los brujos te engañan a través de imágenes que hoy en día la Iglesia Católica tiene. Y ahí es donde engañan la humanidad, creyendo que eso es de Dios. Pero detrás de esas imágenes son demonios que operan a través de esas imágenes. Porque el enemigo se viste de ángel de luz. Y hasta incluso hacen oraciones basadas en la Biblia, pero es para engañar al ser humano. En mi casa llegaban diferentes enviaciones, sapos a orilla de la ventana, en el macetero. Hasta incluso le decía a mi tío: agarre ese sapo y bótalo por allá. Al día siguiente el sapo ahí nuevamente. Nuevamente lo botaba lejos, el sapo nuevamente ahí. Y me acuerdo una vez que yo en la mañana me levanto a las 6 de la mañana y abajo de la mesita de noche estaba el sapo. No sé cómo entró ahí. ¿Por qué? Porque me estaban trabajando con un sapo. A medida que ese sapo se hicieron un muñeco, y ese muñeco le amarraron un sapo. A medida que ese sapo se iba pudriendo en el cementerio, a mí me iba pasando serie de cosas, hermana Sofía, para que yo sufriera lentamente y muriera lentamente. Y tantos síntomas que yo sentía: soledad, angustia, tristeza, ataques en sueños de culebra, de muchas enviaciones. Pero poco a poco Dios permitió eso para ir entrenándome, y hoy en día discerní cuáles son los ataques espirituales.
Y solamente en Jesucristo hay libertad. La Biblia dice que Jesucristo, cuando salió del desierto, fue direccionado por el Espíritu de Dios. Pero cuando Él salió del desierto, salió en el poder. Y dice la palabra de Dios que se acercó a la sinagoga y abrió el libro del profeta Isaías. Y dijo el Señor: hoy se cumple esta profecía. Y el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, para sanar el quebrantado de corazón, para pregonar libertad al cautivo, darle vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido y pregonar el año agradable al Señor. Ese momento, Jesucristo, cuando Él habló esa palabra, comenzó una nueva era, la era de la liberación. Solo en Jesucristo hay liberación, solo en Jesucristo hay paz y gozo, hermana Sofía. Así es, tremendo, poderoso ese testimonio, porque hay cosas que tienen un impacto en nuestro cuerpo físico, que están ocurriendo en el mundo espiritual. Entonces, cuando no sabemos discernirlo, cuando no sabemos, podemos llegar a caer, ¿verdad?, en este error de ir a lugares fuera de Dios, cuando realmente el único que te puede dar la solución es el Señor. Y bueno, Luis, después de contarnos de todo eso, esa experiencia que has tenido, cómo veías esos animales entrar a tu casa, sapos. Sabemos que los brujos trabajan con ciertos tipos de animales, pero ver la victoria que el Señor te ha dado es poderoso. Y yo te quiero preguntar aquí, ya que estamos hablando de este tema, ¿cuál ha sido ese enfrentamiento en el mundo espiritual que tú has dicho como que ha sido el más fuerte? O sea, en todo el proceso que tuviste. Yo sé que tú eres un hombre que el Señor trae revelaciones a tu vida. El Señor ha hablado, ¿verdad?, de manera directa a tu vida. Amén, amén. Ha traído confirmación acerca de ese propósito que tiene contigo. Y yo quiero que tú nos compartas eso, porque yo sé que hay personas que tal vez están esperando como una respuesta. Le dicen: Señor, muéstrame, revélame. Tienen muchos ataques espirituales de madrugadas, así en su vida, pero no lo pueden entender. Y ya que tú has vivido esto, cuéntanos, Luis, ¿cuál ha sido esa experiencia que tú has dicho, wow, es fuerte esto que me está atacando? De los 4 años que tuve visitando a curanderos, brujos, hasta que cuando llegué a mi casa, porque lo último que ya yo sentí era el frío de la muerte. A las 6 de la mañana me pegaba un frío que me arropaba todo lo que era mi estómago y subía. Es como si la sangre se me congelara. Y yo me estaba volviendo loco porque yo corría a la estufa a prenderla para sentir calor. Y yo decía, yo sentía que ya mi muerte se estaba acercando. Pero detrás de eso era un espíritu. Hasta que una vez yo me paré al frente de una palma y dije: Señor, si tú eres el camino, la verdad y la vida, muéstrame ese camino. Y me acordé de una prima que me dijo que en la iglesia donde yo me congrego llegaba un hombre de Dios que Dios lo usaba. Y yo la llamé y le dije: dame el número de ese pastor, porque yo quiero que él me ore. Y yo llamé al pastor y él me dijo: yo voy a orar por ti, mañana estoy temprano allá. Y el pastor llegó y yo gozoso. Yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Porque ya había gastado dinero como la mujer del flujo de sangre, que lo gastó todo. Yo me imagino que ella visitó curanderos, brujos, médicos y fue desahuciada. Pero ella creyó en Jesús. Ese día ella se dio cuenta que Jesús pasaba por la ciudad y por fe tocó el borde de su manto y fue libre. Así yo por fe llamé al siervo de Dios, porque es Dios operando en él, y él llegó y me dijo: entrégame todo lo que ellos te dieron.
Y Señor lo usó en el don de revelación y me dio palabra de parte de Dios. Y Él me oró y yo acepté al Señor. Y cuando Él se fue, esa tarde me llamaron de una vez para trabajar. Las puertas comenzaron a abrirse. Y yo me acuerdo que me dio una necesidad de ir al baño. Cuando yo voy al baño a hacer mi necesidad y voy a bajar la cadena de la letrina, cuando veo un gusano, ahí Dios me hizo libre. Wow. Ahí comenzó la guerra espiritual. Los ojos espirituales se me abrieron. Es donde yo veía en mi cuarto los espíritus, arañas moverse en el ámbito espiritual, cucarachas moverse en los aires. Y una de las experiencias que me impactó a mí fue para la pandemia. Mi casa recién hecha, ya Dios comenzó a bendecirme, comenzó a ver la mano de Dios, que mi abuela quedó impactada. Te ganaste la lotería, yo solté todo eso, abuela. El que me ha bendecido es el Dios del cielo. Y yo me acuerdo que aún no había comprado mi cama, dormía en el piso con el colchón. Y yo me acuerdo que cuando yo me levanto de pies. Y yo me digo, pero ¿por qué estoy de pies si yo estaba dormido? Cuando yo miro hacia el techo venía una araña que era como el tamaño de la cabeza de un ser humano. Y esa araña venía bajando, bajando. Y yo en mi mente, ¿qué me pasa? Me estoy volviendo loco. Y hasta incluso yo me di unos golpazos y me hice así pensando que era yo y la araña ahí. Y me acordé que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se somete todo demonio, todo espíritu. Al mencionar el nombre de Jesús y reprendí ese espíritu desapareció. Y es donde comenzó la guerra espiritual, donde yo me acostaba en mi cama y salía del cuerpo, donde llegaba el demonio que me hacía la guerra y me decía, tú no tienes más poder que yo. Él quería entrar, pero la Biblia dice que el espíritu inmundo sale del cuerpo y se va a lugares secos a buscar una casa, pero no la halla. Y él dice, voy a volver donde me echaron. Pero ese espíritu volvió, pero no pudo entrar porque yo estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la oración, del ayuno. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios y perseveramos en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, ese demonio no pudo entrar. Y en el Espíritu utilicé la autoridad delegada que el Señor me ha dado en el mundo espiritual para reprender ese demonio, y el Señor me dio la victoria, y esa noche glorifiqué al Señor. Wow, poderoso eso, poderoso escucharlo, de lo que Dios hace, de sus maravillas, y de ver, wow, o sea, yo siento la presencia del Señor. Amén, aquí. Cuando tú hablas, de verdad que se siente esa autoridad, porque eso fue lo que tú venciste. Amén. Y cuando tú vences, tienes legalidad, tienes autoridad sobre lo que vences. Y dice la palabra que si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, porque es eso, de eso se trata el reino, de traer libertad, de que las personas sean libres, sean liberadas en el nombre de Jesús. Y bueno, Luis, además de esto que nos estás comentando, tú en algún momento has escuchado la voz de Dios, que yo sé que muchas personas dicen, yo he escuchado la voz de Dios, pero no la pueden discernir. Amén, amén. Sí he escuchado la voz del Señor. Los caminos del Señor no son color de rosa. Van a venir momentos de refrigerio, momentos de felicidad, pero también vamos a ser procesados. Y en ese momento yo me sentía un poco desanimado, porque somos seres humanos, estamos en esta carne. Y en una revelación nocturna, en visión nocturna, el Señor me llevó en el Espíritu a un lugar muy hermoso. Y yo vi al Señor, a nuestro Señor Jesucristo,
Su cabello era de oro, sus ojos eran azules. Él tenía una túnica blanca y sus manos tenían agujeros. En sus calzados llevaba una sandalia. Y yo me arrodillé ante él porque su poder era tan fuerte que yo no podía estar ante su presencia. Y yo me arrodillé y le dije: Señor, llegó el fin y nada pude hacer. Y el Señor me respondió y me dijo: hijo mío, ni yo sé cuándo es el fin, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Wow. Levántate, hijo, te doy nueva fuerza. Cuando Él me dio la mano, yo sentí de Él manó un resplandor amarillo de luz. Que esa luz manaba un poder tan inmenso y poderoso. Y me lo entregó y me dijo: te doy nueva fuerza. Cuando Él me entregó ese poder, se apareció un personaje, un hombre, que su físico era espantoso. Y él quería enterrarme unos clavos en mi pecho porque él sabe que mi aflicción era ahí. Y él me dijo, él no pudo enterrarme esos clavos en el mundo espiritual porque Dios me había dado la autoridad de reprender al enemigo. Como él vio que no pudo, él me dijo: solamente ese poder lo puedes usar en santidad. Y yo le dije: diablo, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Le puse la mano y él salió huyendo por un monte y más nunca lo volví a ver. Cuando yo me levanté de esa revelación, yo regresé a mi espíritu. Yo sentía el poder de Dios recorrer sobre mi cuerpo. Y Dios es tan bueno que no solamente no me ha dado esa experiencia, sino me ha ayudado en mis trabajos. Hay momentos de mis trabajos que a veces tengo problemas con los equipos de refrigeración, porque la refrigeración nunca se termina de aprender. Cada día hay equipos nuevos y daños nuevos. Y me acuerdo yo que el cliente había mandado el dinero y el cliente estaba en Brasil y en 8 días venía. Y ese cliente ha puesto su confianza en mí porque es la gracia de Dios sobre mi vida. No soy yo, es la gracia. Porque cuando tenemos la gracia de Dios caemos parados, firmes donde sea. Porque es la gracia. Y me acuerdo yo que cuando yo instalo el aire acondicionado tenía un problema, un ruido. Y el aire era nuevo. Y yo decía: santo, si esa cliente viene y encuentra ese aire así, va a querer que yo desinstale el aire y lo vaya a cambiar. Entonces va a haber una mala reputación para mí. Y una de las cosas que he aprendido, y amado oyente, tú que me escuchas, todos nuestros problemas tenemos que presentárselo al Señor en oración. Y Él dará la revelación que tienes que hacer. Y me acuerdo yo esa noche que yo vine al monte a orar. Y llegué a mi cuarto, oré nuevamente y me acosté. Y el Señor me dio la visión del problema que era. Donde yo me veía con la pieza dañada de ruido en mis manos. Y yo me levanté glorificando a Dios. Gracias, Señor. Yo llamé a la empresa, que ya yo sabía cuál era el daño. ¿Por qué? Porque en ese daño puede ser la tarjeta electrónica del motor o el motor. Y ellos me decían: Luis, esa es la tarjeta. Esa es la tarjeta. Que si tú pides el motor, no hay... el proceso de devolución va a demorar más y tu cliente va a llegar y entonces ahí sí no te vamos a poder ayudar. Y yo le dije: el Dios del cielo que yo le sirvo y el Dios del cielo que tú le sirves, porque ella le sirve al Señor, me reveló que es el motor. Y ella dice: ah, bueno, pues, ok, vamos a hacerte caso, pero esa es la tarjeta. Bueno, llegó el día, llegó la pieza, me fui a la casa del cliente, instalé la pieza. Cuando fui a encender el aire,
el ruido se había desaparecido. Y ahí glorifiqué al Dios del cielo. Así como me ha ayudado a mí, así también nuestro Señor Jesucristo también te puede ayudar si solo crees en Él y caminas en fe en Él. Amada hermana. Amén. Wow. Qué lindo de verdad el Señor, cómo habla a sus hijos, cómo responde a las peticiones, ¿verdad? De sus hijos, de todo aquel que clama en el nombre de Jesús. Y bueno, Luis, ya que tocaste acerca del monte, te gusta mucho ir al monte, ¿cómo es esa experiencia en el monte? Sabemos que la palabra dice que Jesús iba al monte a orar, se apartaba, ¿verdad? Lugares solitarios, se apartaba de la multitud para tener un encuentro, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia que tú has tenido en el monte? Tienes un monte privado, por así decirlo, que le haces mantenimiento, estás siempre pendiente. Amén, amén. Tengo varios lugares de oración. Sabemos que Dios nos escucha donde estemos, siempre y cuando tengamos un corazón humilde de espíritu, porque el altivo Él lo mira de lejos. Y cuando comencé a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, escuchando, viendo las enseñanzas de Jesús, como dice la hermana, que Jesús se retiraba a lugares desiertos. En los lugares desiertos es donde vas a escuchar la voz de Dios. En los lugares desiertos es donde Dios te prepara. En los lugares desiertos es donde tenemos que alejarnos del bullicio para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y he entendido que en el monte hay una paz, hay un gozo. Escuchar las aves cantar, ver las flores del campo y glorificar al Dios del cielo por su creación. Y las experiencias que he tenido en el monte he sentido su presencia. Como también el Señor me revela las trampas que me tiene el enemigo en el monte. El Señor me ha librado de muchas trampas del enemigo. Por donde voy caminando, el enemigo me ha puesto serpientes venenosas para detener el propósito. Como Él no puede detener el propósito en el mundo espiritual, porque Dios es el que me guarda, me cubre. Como dice la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Omnipotente, no hay diablo, no hay diabla, no hay brujo, no hay bruja ni hechicero que pueda tocarte. Y me gusta orar en el monte porque ahí yo derramo mis lágrimas, ahí yo abro mi corazón hacia el Señor. En el monte he sentido su presencia, como en el monte he sentido presencias malignas. Y cada creyente tiene su lugar de oración, pero mi lugar preferido es el monte. Hermana. Así es, qué bonito eso, Luis. Dios trabaja con cada uno de verdad de manera diferente, pero uno tiene que buscar, anhelar más de su presencia. Y sí, que es algo especial. También que tuve la oportunidad de ir a un monte, la experiencia es diferente. Amén. Y yo te quiero preguntar, Luis, ¿cuál ha sido el libro que más ha impactado tu vida en esta área? O que tú has dicho, wow, cuando yo leo ese libro, algo sucede, algo pasa. Coméntanos. Amén. Hay dos libros que me han impactado mi vida. Primeramente, la Biblia, la palabra del Señor. Amén. A lo que Jesucristo vino a hacer, a deshacer las obras del diablo. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Porque la Biblia es el manual que nos conduce al reino celestial. Y el segundo libro que me impacta es Libertar a los cautivos. Cómo Dios usó a esa sierva Rebeca, algo parecido a mí. Cuáles son los engaños del enemigo. Cómo el enemigo quiere cautivar a la humanidad. Cómo el enemigo ofrece riquezas pasajeras
pero detrás de esa riqueza es lo que quiere es tu alma. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y ese libro, como la Biblia, me ha impactado, que hoy en día muchos están pasando por diferentes situaciones en sus vidas y no saben qué hacer. Pero solo la solución está en Cristo Jesús. Porque ese libro habla de los engaños de Satanás, cómo ha cautivado, cómo ha engañado a sus siervos que le sirven. Pero hoy en día el Señor tiene misericordia de los que le sirven a Satanás para que vengan al reino de la luz. Así como yo era partícipe de consultar brujos y el Señor me sacó de las tinieblas a la luz para servirle y ser luz para iluminar a los que están en tinieblas. Y yo le insisto que siempre lean la Biblia y si alguien está pasando por lo que yo pasé, les recomiendo ese libro, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él hay vida, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hermana Sofía. Amén. Así es, solo hay libertad en Él. Wow, poderoso todo este tiempo, todo lo que hemos venido hablando de tu testimonio, que muchas vidas yo sé que están siendo ministradas en el nombre de Jesús en esta hora. Y yo no puedo finalizar, ¿verdad?, este episodio, esta entrevista, sin preguntarte, Luis, ¿qué le dirías a los que nos ven, que quieren crecer en su llamado, que quieren crecer, avanzar en el Señor, que a veces dicen, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto levantarme? Porque algo que el Señor me daba para este canal, que me daba era despierta tu propósito. Porque mucha gente que tal vez desconoce o sabe cuál es su propósito, pero no lo está desarrollando. Se está dejando engañar del enemigo para estar ahí limitado. Pero es tiempo de que te levantes en el nombre de Jesús. ¿Qué le dirías a esas personas, Luis? La Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con entidades malignas, huestes de maldad. Y yo te animo que sigas buscando del Señor, que sigas orando, que sigas, aunque veas viento contrario en tu vida, sigue creyendo y sigue buscándolo. No te desanimes y sigue avanzando, porque Dios tarde o temprano, Él te ayudará. Porque Dios habla a través de sueños y en visión nocturna, como dice el libro de Job 3:14. El Señor habla a través de su palabra. Él va a usar la manera para guiarte a través de su espíritu. Yo te convido que siempre busques a Dios, ores y no te desanimes, porque esto es algo que va a pasar en la vida del creyente, el desánimo, la tristeza, porque a mí me ha pasado. Pero tenemos que reconocer que hay un llamado. Y si tú le permites a Dios cumplir ese llamado, Él lo va a hacer. A pesar de las tristezas, los desánimos, sigue creyendo y sigue avanzando, porque lo que Dios habló de ti en el cielo se materializará en la tierra de los vivientes. Amén. Wow, así es. Bueno, ese consejo nos da, ¿verdad?, el evangelista Luis Espinosa. Y vamos a hacer una oración, Luis, por las personas que nos están viendo. Amén. Vamos a orar por cada persona que está ahí conectada, creyendo lo que Dios va a hacer en su vida. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén, amén, gloria a Dios. Padre, Señor, en esta hora, Padre, yo te presento, Padre, cada oyente, cada hermano, cada amigo que está viendo esta transmisión, Señor. Que seas tú, Padre, guiándolo, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, quitando el vendaje de sus ojos, la ceguera espiritual. Aquel hermano que se siente que no puede avanzar, Señor,
que seas tú direccionándolo, Padre, con tu Santo Espíritu. Padre de la gloria, hasta incluso hay cristianos que aún visitan curanderos y brujos. Ahí no está la solución. Solo la solución está en Cristo Jesús, porque Él es el dador de la vida. Padre, que seas tú iluminando a cada hermano, cada vida, para que tú los guíes a tu camino, Señor, al camino de la salvación en Cristo Jesús. Que seas tú, Padre, guardando sus pasos, los suyos, su familia, su entorno. En esta hora, Padre, te lo pido, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Luis, ha sido de verdad una honra tenerte aquí en este programa. Le damos gracias, gloria al Señor por lo que ha hecho en tu vida y seguirá haciendo. Y sé que este video impactará a muchas vidas. Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final de este video. Dale like, suscríbete y comparte para que llegue a más personas en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.